Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Amaya Salinas y soy arquitecta. En primer lugar, quería agradecer al Clúster da Madeira de Galicia su invitación para participar en la 10ª edición de la plataforma Meeting Point Lignum para poder presentar nuestros proyectos más representativos en madera. Desde 2012 que fundó el estudio, me especializo en el estándar Passive House y desde entonces realizamos proyectos enfocados al consumo de energía casi nulo, con un elevado nivel de confort y respetuosos con el medio ambiente, para los que se potencia el uso de materiales naturales en los que la madera juega un papel fundamental. Nuestros proyectos tienen como objetivo lograr que los edificios sean eficientes y sostenibles, pero partiendo siempre desde premisas invariables en la arquitectura, como son la correcta orientación, la integración en el lugar o el uso de la luz y del espacio. Hoy os voy a presentar 3 proyectos que hemos realizado últimamente en el estudio y que podéis ver en esta presentación. Ellos son primero una vivienda unifamiliar, Passive House Muros, que es la primera vivienda unifamiliar que diseñamos y certificamos bajo el estándar Passive House aquí en el estudio, en 2015. El segundo proyecto sería una asistencia técnica para la Dirección General de Vivienda del Principado de Asturias para certificar bajo el estándar Passive House un edificio de 20 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler, certificado en 2019. Y el tercer proyecto, que es un poco diferente a los dos anteriores, sería una adecuación de un local para oficinas en Oviedo, que hemos terminado recientemente, ahora en el año 2020. Los 3 proyectos tienen en común que la madera como protagonista. Es un material que desde el punto de vista de la eficiencia energética y de la sostenibilidad resulta muy adecuado, pero que además en todos los proyectos cobra especial protagonismo, usando la madera tanto dentro en forma de estructura o acabados como fuera en forma de revestimiento exterior. Comenzamos, por lo tanto, con el primero de los proyectos que os comentaba, que es Passive House Muros. El estándar Passive House tiene 5 puntos básicos para conseguir que un edificio pueda ser certificado. Estos serían el aislamiento, la ausencia de puentes térmicos, la hermeticidad, las ventanas de altas prestaciones y la ventilación mecánica con recuperación de calor. Sin embargo, últimamente ya se han añadido otros 2 puntos, que serían el diseño y evitar el sobrecalentamiento. En el estudio, desde el principio, ya teníamos el diseño del edificio como un punto de partida fundamental para conseguir un edificio de alta eficiencia energética. En este caso, la vivienda se adapta a la normativa urbanística existente y a la parcela y se estructura en 2 volúmenes aparentemente compactos y cerrados al norte. Al sur se abren grandes ventanales en el salón, la cocina y el dormitorio principal, favoreciendo ganancias solares tanto en invierno como en verano. El edificio se estructura en 2 volúmenes independientes, como podéis ver aquí en la planta. Uno sería el volumen, que sería el volumen principal de la edificación, y un segundo volumen que se sitúa en un ángulo de 110 grados con respecto al principal, que se adapta a la forma de la parcela y a las alineaciones. De esta manera, la parcela se divide en un jardín norte más público y de acceso a la vivienda, con un porche cubierto que sirve para refugiarse en los días de calor, y un jardín al sur más privado en los que se vuelca toda la actividad de la vivienda. El programa de necesidades de la vivienda se estructura en estos 2 volúmenes. En el primero de ellos se sitúa las zonas comunes que serían el salón, comedor y la cocina, en planta baja. En planta primera estaría el dormitorio principal y el baño del dormitorio principal, que goza de las mejores vistas al oeste. Esta pieza sería la que mejor orientada estaría, con una orientación pura norte-sur. En la otra pieza se distribuye 4 habitaciones que serían para los hijos de los propietarios, que tiene un uso más esporádico y que concibe a esta pieza un carácter más hotelero. Esta era la pieza que os comentaba, que estaba girada con respecto a esta 110 grados para adaptarse a la forma de la parcela.
En este otro plano podéis ver los alzados principales, el alzado norte y el alzado sur. En el norte, como veis, es un alzado bastante cerrado, tiene huecos muy controlados, y en cambio en el alzado sur, tanto la zona de salón como acceso al jardín como dormitorio principal, como también el dormitorio 4, tienen todos una orientación sur para tener esas ganancias solares que necesitamos. Aquí podéis ver una sección constructiva de la vivienda. En ella se puede ver el aislamiento continuo que marca el estándar Passive House, siguiendo la regla del rotulador, en la que tiene que poder inscribirse una línea continua en todo el perímetro del edificio sin interrumpirse, y también la regla del lápiz de la hermeticidad. En este caso, que también esa línea ha de ser continua, y en este caso la hermeticidad se dio mediante una lámina por el exterior. Como podéis ver, toda la construcción de la vivienda fue en seco, con un sistema de entramado pesado de madera laminada que os voy a comentar a continuación. En esta diapositiva podéis ver 4 fotos del proceso constructivo de la estructura de entramado pesado de madera laminada. En la primera de ellas podéis ver la colocación de los durmientes encima de la losa. Entre el durmiente y la losa se colocó una capa de foam glass, de vidrio celular, para evitar el puente térmico y para elevar la estructura de madera de la cimentación. Sobre estos durmientes ya se fueron colocando el sistema de vigas y de pilares. En este caso los pilares son estructurales y forman también las jambas de las ventanas. Aquí ya podéis ver ya la ejecución del porche de acceso y de la planta primera, y esta sería una vista ya desde el jardín sur con las dos piezas ya ejecutadas, la estructura de vigas y pilares de los dos volúmenes. Una vez ejecutada la estructura de vigas y pilares, se cerró la vivienda mediante un panel de madera laminada de 6 centímetros que no tenía carácter estructural. En esta diapositiva ya podéis ver cómo ya se está cerrando con el panel de madera laminada. En esta ya se pueden apreciar bien el volumen terminado con el panel ya de madera laminada. En la tercera de las diapositivas se puede ver cómo se está ejecutando la lámina de hermeticidad por el exterior, y encima de esta lámina de hermeticidad se colocó el aislamiento de lana de roca, sobre el que se colocó la fachada ventilada de madera. Aquí os presento unos detalles de la ejecución del aislamiento, que como os comentaba es importante que sea continuo en todo el perímetro para evitar los puentes térmicos. En la primera de las imágenes podéis ver el detalle del vidrio celular por debajo del durmiente. En la segunda de las diapositivas ya podéis ver el aislamiento sobre encima de la losa. En este caso se aisló por la parte superior de la cimentación, y después se creó un cajón de instalaciones también en seco con rastrillos de madera por los que se colocó los conductos de la ventilación mecánica con recuperación de calor. Estos conductos después se aislaron mediante lana de roca también. Aquí podéis ver también diversos detalles de la colocación del aislamiento en la fachada, tanto interior como exteriormente. Al interior se colocaron 2 mantas de lana de roca de 8 centímetros de espesor,
y al exterior el aislamiento está formado por lana de roca de alta densidad de 12 centímetros de espesor. Por ejemplo, aquí podéis ver un detalle de la ejecución de los voladizos de los porches, en los que la estructura de madera se dejó un paso para pasar el aislamiento por delante y evitar así el puente térmico en este punto. En la cubierta se colocó una lana de roca de alta densidad de 180 milímetros. Las ventanas colocadas fueron también de madera, en este caso son carpinterías de madera de castaño laminado autóctono asturiano. Los vidrios son triples con espaciador de borde caliente, cámara rellena de gas argón y tratamiento de baja emisividad. En estos dos dibujos podéis ver el detalle de la instalación de la ventana y el cálculo del puente térmico de esta instalación. En este caso, el puente térmico de la instalación de la ventana es bajo, es de 0,022 vatio metro lineal grado Kelvin. Otro de los puntos del estándar Passive House es la ausencia de puentes térmicos. En este caso, al ser una construcción en madera, los puentes térmicos son muy pequeños. Los que existen se calculan para incorporarlos en el cálculo. Dos que os muestro aquí, uno sería el detalle de la fachada con la losa. Como os comentaba, en este caso el aislamiento es por la parte superior de la losa y el puente térmico en este punto fue de 0,024, que sería este puente térmico del encuentro de la solera con la fachada. El puente térmico que salía un poquito mayor, pero que tiene una longitud pequeña, sería el puente térmico de la zanca de la escalera. En este caso se quiso que los peldaños estuvieran volados, por lo que se colocó una zanca de madera embutida en el cerramiento, que sería este detalle de aquí, con lo cual esta zanca de madera interrumpía el aislamiento en este punto, por lo que hubo que calcular este puente térmico, que dio un valor de 0,045, que también es un valor bastante pequeño. Otro de los puntos del estándar Passive House es la hermeticidad. En este caso se dio por el exterior mediante una lámina, como podéis ver ahí en las fotos, tanto en fachada como en cubierta. Al interior se selló las juntas entre paneles, pero bueno, después al hacer el blower test vimos que este sellado probablemente no hubiera sido necesario. El resultado final del test blower door de hermeticidad dio un resultado de 0,46 renovaciones a la hora. Por último, quedaría por detallar los sistemas de instalaciones, que en este caso, como os comentaba, lleva un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor. En este caso, el recuperador se sitúa al exterior en un cuarto de instalaciones aquí pegado a la envolvente térmica. Y desde ahí se distribuyeron los conductos tanto de extracción como de impulsión. Impulsión en las zonas de día, salones y dormitorios, y extracción en los cuartos húmedos y cocinas. Como os comentaba, los tubos de ventilación se llevaron por un cajón de instalaciones realizado también en seco mediante rastreles de madera. Y por último, comentaros el sistema de calefacción, que debido a la baja demanda de calefacción que tiene el edificio, pues se solucionó mediante una estufa de pellets y una batería eléctrica de baja potencia de 1 kilovatio para el poscalentamiento del aire de la ventilación. Aquí podéis ver un poco el resultado del PHPP, de la herramienta de cálculo del Passive House Institute, en el que, como veis, la demanda de calefacción es inferior a los 15 kilovatios hora metro cuadrado que marca el estándar. Y refrigeración, no hacía falta un sistema activo de refrigeración, en este caso por situarse en Asturias. Sí que es verdad que ahora las viviendas bajo el estándar están teniendo muy en cuenta todo el tema del sobrecalentamiento dentro de estas viviendas.
y un poco aquí los resultados de consumo de las demandas de energía primaria y el resultado del test de Globo. Bueno, pues ya una vez comentados los aspectos técnicos de la construcción de la vivienda, os voy a mostrar unas imágenes del resultado final. Las fotos las realizó el fotógrafo Héctor Santos Díez, que veo que por ahí no está puesto el logo. Esta sería el alzado sur. Aquí, como os decía, pues la parte más acristalada, la parte donde se generan las mayores ganancias solares y donde se crea este jardín privado. En el otro lado estaría la zona norte, la zona del acceso a la vivienda, con estas zonas atechadas para cubrirnos de la lluvia aquí en Asturias. Como veis también, los diferentes volúmenes de la vivienda se diferencian también según materiales. La parte más pública, la parte de salón y cocina, es la que estaría revestida mediante pintura blanca y la zona de los dormitorios, tanto en planta baja como en planta primera, estaría revestido mediante un sistema de fachada ventilada de lamas de alerce. Además, para darle privacidad y también para protegernos del sol y del sobrecalentamiento, se diseñaron unas contraventanas con el propio listón de madera de alerce, como podéis ver en estos dos detalles de estas dos fotografías. Aquí podéis ver una vez más ese juego de lamas de alerce con las guías de las contraventanas y con las carpinterías de madera de castaño. La puerta de entrada también se hizo a medida de madera de alerce y en este caso se dejó en su color. Al interior, sin embargo, la estructura de madera se tapa mediante placas de cartón yeso y pintura blanca. Sí que se dejan pinceladas de madera, como pueden ser los peldaños de la escalera, la puerta de entrada, las carpinterías exteriores. En la zona de día se fue a un pavimento cerámico y en cambio las zonas de noche, para dar esa sensación de mayor confort, se fue a un pavimento también de lamas de madera. Estas serían imágenes de esa galería cristalada al interior, que da la zona de los dormitorios, de los 4 dormitorios estos que están en hilera. Y como veis ahí, ese cambio de pavimento y ese protagonismo que tiene la carpintería de madera de castaño. Aquí veis un poco también ese contraste entre zona de día y dormitorio, zonas de día con ese pavimento cerámico y esas pinceladas de madera en zonas como pueden ser las carpinterías, piezas de mobiliario, las lámparas. En cambio, en los dormitorios sí que el pavimento cobra más protagonismo. Y por último, esta sería una imagen del porche y de las vistas de la vivienda a la montaña y al mar de Asturias. Bueno, pues os voy a presentar el segundo de los proyectos, que sería una asistencia técnica para certificar bajo el estándar Passive House 20 viviendas de protección pública, también casualmente en muros de nalón. En este proyecto, cuando entramos, estaba todavía en una fase muy inicial de diseño, lo que vino muy bien para poder colaborar con la Dirección General de Vivienda y la Oficina Técnica, con Cristina Fernández Somoano, que fue la arquitecta que realizó el proyecto, para poder asesorarles y para poder hacer los cálculos previos para conseguir las mejores condiciones
de soleamiento y de orientaciones en la forma de la parcela que teníamos. La orientación y las características urbanísticas definen otra vez los parámetros del proyecto, buscando al máximo el aprovechamiento de los recursos naturales del clima para tener un menor consumo energético. La volumetría del edificio se adapta a las alineaciones urbanísticas y permite una óptima orientación de las viviendas, de manera que todas tengan una orientación sur, obteniendo así ganancias solares en invierno. Pues bueno, al final esto sería lo que es la parcela. En este caso el norte estaría aquí y lo que hacemos es un gran patio central en el que se estructuran los 4 volúmenes del edificio de viviendas para conseguir que todas las viviendas tengan orientaciones sur y que además todas sean pasantes, con lo cual todas van a tener ventilaciones cruzadas. En esta imagen podéis ver ese patio central que os comentaba. Aparte de posibilitar esas ganancias solares, esas ventilaciones cruzadas que os comentaba, este patio se configura también como un gran espacio de relación vecinal, en torno al cual se ubican todas las viviendas y que sirve de acceso para las pasarelas de entrada a las viviendas. Aquí podéis ver una vista aérea del edificio. Como podéis ver, al norte también se sitúan las vías del tren, con lo cual nos venía bien también tener ese alzado más cerrado en esta orientación. En este caso, para reducir el sobrecalentamiento, como os comentaba, la disposición de las viviendas permite a todas tener ventilación cruzada, norte-sur, y además los huecos al sur se protegen mediante un sistema de lamas correderas exteriores. Aquí podéis ver una imagen de la fachada sur con todos los huecos acristalados de los salones y la zona de dormitorios que se protegen, como os comentaba, mediante lamas metálicas. En cuanto al sistema constructivo, en este caso la estructura del edificio de viviendas también fue de madera de CLT. Exteriormente, como veíamos antes, se revistió la fachada mediante una fachada ventilada de paneles de fibrocemento e interiormente se dispuso una fachada SATE. Todos los forjados intermedios y cubierta también se realizaron mediante construcción en seco con rastreles de madera y en este caso se aisló también por la zona superior de la losa de cimentación. Como os comentaba, el sistema estructural del edificio se compone de paneles de madera contralaminada, de CLT, de 10 centímetros de espesor en fachada y de 16,5 centímetros de espesor en forjados, lo que permitió una gran facilidad y rapidez en la ejecución, además de las ventajas medioambientales que todos sabemos que conlleva la utilización de la estructura de madera. El plazo de ejecución fue de un mes aproximadamente. Lo ejecutó la empresa Egoin y bueno, aquí podéis ver algunas imágenes del proceso constructivo de tanto los muros como los forjados intermedios de CLT. La fachada exterior a la calle es ventilada, está revestida mediante paneles de fibrocemento y la fachada al patio está revestida mediante el sistema de aislamiento térmico exterior SATE con acabado mortero. En cuanto a sistemas activos, debido al uso previsto de las viviendas que eran en régimen de alquiler y eran para viviendas de rentas bajas, uno de los objetivos de la consejería era conseguir un edificio que tuviera un consumo energético muy bajo y de bajo mantenimiento. El ACS se realiza mediante aerotermos individuales y se coloca también un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor, a la que se añade una resistencia eléctrica ubicada en
en el conducto de impulsión de la ventilación, que debido a la baja demanda del edificio resulta suficiente para calefactar las viviendas. En esta diapositiva podéis ver el resultado del cálculo de la herramienta PHPP, de la herramienta de cálculo de Passive House Institute. Como veis, la demanda es muy baja, de 7,5 kWh metro cuadrado anual. Este programa también nos permite entender por dónde tenemos pérdidas y ganancias de calor, y también nos da pues, pérdidas y ganancias específicas de la demanda de calefacción. Aquí os voy a mostrar un poco los detalles tanto de la herramienta de cálculo como de la ejecución después en obra. Aquí podéis ver las transmitancias de los cerramientos, tanto de la cubierta como del forjado, con los espesores de aislamiento que necesitábamos, y que gracias a entre otras cosas a la madera, pues bueno, los valores U de transmitancia de los cerramientos son bastante bajos. En estas fotos podéis ver la ejecución de la cubierta y de ese forjado intermedio, que se realizó también en seco mediante rastreles de madera. Aquí podéis ver los valores de transmitancia tanto de la fachada ventilada como de la fachada al patio del SATE. En este caso, tanto en la fachada ventilada como en el SATE, al valor U de transmitancia que tenemos hay que añadirle un suplemento por el puente térmico ocasionado, en el caso de la fachada ventilada, por la estructura metálica de sujeción de esos paneles, como en el caso del SATE, el puente térmico de las rosetas de colocación del SATE. Estos suplementos se introducen en el cálculo para penalizar lo que es el valor U de la transmitancia de los cerramientos. En este caso, las carpinterías utilizadas fueron de altas prestaciones de PVC, certificadas por el Passive House Institute. Tienen triple acristalamiento bajo emisivo con espaciador de borde caliente. Como en el caso de muros, gracias a la construcción en madera, los puentes térmicos que resultan son muy pequeños. En este caso, el puente térmico mayor que teníamos era el de las pasarelas, que se quería dejar la parte inferior de madera laminada a vista, con lo cual solo había ocasión de poder aislarlo por el exterior. Debido a esto se calculó este puente térmico lineal, que era bastante importante porque bueno, era todo el perímetro de las pasarelas de acceso. Se obtuvo un valor de 0,0973 y se incorporó en el cálculo. Un aspecto a tener en cuenta en este edificio es que la hermeticidad en un principio estaba previsto darla mediante una lámina al interior. Sin embargo, durante el transcurso de la obra se realizaron varios ensayos probando el panel de CLT como si fuera hermético, y se obtuvieron muy buenos resultados. Con lo que lo que se hizo fue sellar bien las juntas entre paneles y las juntas en las que podía haber alguna filtración de aire, y el propio panel de CLT se constituyó como la barrera hermética, con lo cual no hubo que poner ninguna lámina adicional. El resultado final del test, bueno, se hizo un test por vivienda, y el resultado final de la media de todos ellos fue de 0,54 renovaciones hora. Uno de los aspectos a tener en cuenta en el estándar Passive House es el tema del sobrecalentamiento, que según el estándar se limita a no tener una temperatura en el interior de las viviendas superior a 25 grados durante el 10% de los días del año. Para ello se establecen diferentes estrategias pasivas, como lo que os comentaba antes de las ventilaciones cruzadas de las viviendas, o el propio vuelo de la pasarela sirve de sombra a las ventanas inferiores.
Y además la ventilación mecánica con recuperación de calor tiene una función bypass que permite refrescar esas viviendas durante el verano. Los aparatos de ventilación mecánica con recuperación de calor fueron individuales. Está formado por un recuperador de calor situado en el lavadero de cada una de las viviendas, desde el que se distribuyen los conductos de impulsión y de extracción. El sistema de calefacción es por aire mediante resistencia eléctrica de 500 vatios de potencias ubicada en la salida del conducto de impulsión de la ventilación. Comentaros también que se trata del primer edificio que la Administración Pública certifica bajo el estándar Passive Housing en Asturias y que fue posible gracias a la colaboración de todas las partes, tanto el Servicio Técnico de Edificación de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, la constructora adjudicataria del contrato, que en este caso fue Iguar, la empresa certificada Energy House y la asistencia técnica. Además de un elevado confort térmico y la calidad del aire de estas viviendas, cabe destacar que por tratarse de viviendas de alquiler social, son viviendas en las que se trata un ahorro en calefacción para los usuarios. Para terminar, os muestro unas imágenes de las viviendas interiormente. Algunos de los paneles de CLT se dejaron vistos, también alguna viga que separaba las zonas de salón de la zona de cocina. Aquí podéis ver otras imágenes interiores de la vivienda con esos paneles de CLT vistos. Y para finalizar, una foto del patio interior de acceso a las viviendas. El tercero de los proyectos es una reforma de un local para oficinas en Oviedo. Es un proyecto un poco diferente a los otros dos anteriores, en los que la madera servía como sistema estructural para conseguir una eficiencia energética, aparte de reflejarse tanto exteriormente como en algunas zonas interiormente. En este caso, la madera cobra especial protagonismo y es hilo conductor de todo el proyecto. La configuración del local eran dos niveles. Uno era el nivel de la planta de acceso que se entraba por esta calle peatonal, a través del cual se accedía al local, y otro era este nivel que estaba situado en una planta primera o en una entreplanta, que esto tenía todo orientación sur. Esto posibilitaba dividir el local como en dos zonas, una parte más pública vinculada a la zona del acceso y otra parte más privada en donde situaríamos toda la zona de las oficinas. En este proyecto ya teníamos el condicionante de las orientaciones. Sí que se realizó un estudio energético y se utilizaron algunos elementos de las edificaciones pasivas, como pueden ser la ventilación mecánica con recuperación de calor. Se ejecutó también la línea de hermeticidad mediante una capa de yeso, o se colocaron vidrios con control solar en las zonas sur, ya que por cálculo nos daba que en esa zona iba a haber problemas de sobrecalentamiento. El acceso al local se realiza mediante un zaguán, mediante un porche medio abierto, medio cerrado, que se cierra de noche mediante una cancela de lamas de madera, en la que se sitúan unas estanterías a medida de madera de roble, en las que situar folletos que posibilitan dar a conocer la actividad dentro del local a la zona exterior. Como os comentaba antes, el local tiene dos partes diferenciadas. Una sería la parte de la cota de acceso, en la cota 00, que estaría el zaguán este de entrada que veíamos en la foto anterior, a través del cual se accede a una zona de recepción en las que se ubican espacios de relación y de talleres, que tienen una vocación más pública. Interiormente se sitúa un núcleo revestido mediante lamas de madera de roble, en el que se sitúan pues, todas las zonas más privadas y más de servicio, como pueden ser el almacén, las instalaciones, los aseos,
el archivo, el Office. Este núcleo central de madera recorre todo el local interiormente y en el perímetro se sitúa un mueble que lo que hace es ir teniendo diferentes usos y formas en función de lo que vaya necesitando cada espacio. Por ejemplo, al principio, cuando llegamos, ese mueble se convierte en esas baldas de folletos que veíamos en la foto anterior y una vez que entramos se convierte en una mesa alta o en una zona de venta de productos, o puede ser también un armario cerrado a modo de archivo, o a medida que se va adentrando en la zona más privada, pues toma otras formas, como puede ser un servicio de exposición, o incluso se transforma en determinados momentos en una cenefa de ventilación donde ocultar los conductos. Esta sería una vista de ese espacio de recepción que os comentaba. Aquí a la izquierda veis ese núcleo central de madera de roble en el que se ocultan todas esas actividades que no queremos que se vean, como pueden ser los almacenes, el archivo o los aseos. Y en este caso, a la derecha, vemos ese mueble lacado en blanco, en contraste con la madera de enfrente, en el que se van ubicando esas diferentes actividades que os decía. Esto, por ejemplo, sería una zona de exposición y venta. En la zona del núcleo central de madera, en algunas partes, esas lamas de madera se van cogiendo más distancia y se convierten en una celosía que separa un banco como espacio de relación de la zona del espacio de la recepción. Aquí podéis ver esa celosía que os comentaba. Este sería la vista desde el banco de madera de roble hecho a medida con respecto a la zona de recepción. Esta sería la zona de relación, donde tomarse un café o ver internet con el ordenador. Aquí algún detalle del banco hecho a medida, y esto sería este espacio de espera, este banco de espera a la zona de los talleres que estarían aquí situados. Desde aquí podéis ver el acceso desde recepción hasta al espacio de los talleres. En este caso se trata de una sala polivalente que se divide mediante mamparas en dos talleres si hace falta, o en una sala única en el momento que se quiera hacer alguna charla o alguna conferencia. Aquí podéis ver más en detalle ese mueble perimetral que os comentaba. Esta sería la esquina del espacio de relación y del espacio de venta. Se utilizaron tres colores corporativos para diferenciar estas zonas. Este verde se asociaría al espacio este de relación, el naranja a la venta, y el amarillo, que veremos un poco más a continuación, estaría relacionado con el espacio de exposición. En estas imágenes podéis ver el mueble de recepción que también diseñamos en el estudio desde el otro ángulo, y también veis un detalle de lo que sería este núcleo central de madera de roble con las puertas paneladas para evitar que sean demasiado protagonistas. Con estas escaleras podemos ver esa diferencia de cota entre la planta 0 pública y la planta 093, que sería la zona más privada donde estarían ya los despachos y zonas de trabajo. También en los techos se establece esa diferencia, ya que en la planta baja no había ningún tipo de problema con la altura, con lo cual se realiza un falso techo colgado de lamas de pino lacadas en blanco con un fondo negro, y después contrasta este techo con el techo de la parte superior. En esta planta superior había problemas de altura, y lo que hizo el inquilino anterior fue romper parte de la bovedilla para conseguir ganar más altura. Esta zona lo que se hizo fue entonces dejar fratasar con un mortero y dejarlo así con una zona más de un acabado más industrial,
Y en esta foto lo que podéis ver es un poco esa diferencia de techos. Uno sería el techo nuevo con las lamas de madera lacadas en blanco y al fondo vemos el techo existente con ese fratasado de mortero. Esta sería la planta en la zona Acotamas 093. A través de las escaleras de acceso que veíamos antes se accede a una zona de espera desde la que se puede llegar a todas las salas cerradas, salas de reuniones y un espacio de trabajo común. Como veis, ese núcleo de madera cerrado interior se mantiene en toda la planta. El mueble perimetral que os comentaba antes, en esta planta se transforma en un mueble de exposición. Además, ese mueble en el que las lamas de madera que tenemos en el núcleo central se repiten, esta vez lacadas en blanco, nos sirven también para ocultar las rejillas de ventilación del local, ya que al no tener altura resultaba muy difícil pasar esos conductos. De esta manera, el mueble nos sirve de un espacio donde recoger esos conductos y además albergamos ahí una línea LED que nos va recorriendo toda esta parte superior de zona de trabajo. En estas imágenes podéis ver el paso de acceso a la zona de trabajo y salas. A la izquierda podéis ver ese núcleo central de panel de madera de roble. Las mamparas también las hicimos en madera, con lo cual da una imagen de homogeneidad que contrasta con el aspecto industrial del techo existente. Aquí podéis ver esa cenefa de ventilación que os comentaba, que nos sirve también para albergar la iluminación. En este caso se trata de un office en el que también intentamos integrar lo que es esos conductos de ventilación creando una barra con un lavabo que se reviste interiormente en la madera de roble que tiene todo el local. Finalmente llegamos a la última sala del local, estaría una zona de trabajo. Aquí podemos ver también ese contraste de pavimentos que veíamos en la vivienda de muros, en las que se diferencia las zonas de paso con pavimento cerámico de las zonas más privadas con un pavimento, en este caso, de tarima de madera. En esta imagen podéis ver el aspecto de una de las salas de trabajo, en este caso la zona de trabajo común. Como podéis ver, las carpinterías también son de madera laminada, en este caso de pino. También veis ahí al fondo la cenefa de ventilación que os comentaba, con ese ranurado de madera lacado en blanco que recorre todo esta planta primera del local y que nos sirve para resolver este problema que teníamos con las instalaciones de ventilación. Y nada más, esto sería todo. Agradeceros a todos vuestra atención, agradecer nuevamente la oportunidad de haber podido compartir nuestros proyectos y bueno, para cualquier duda o aclaración tenéis ahí mi página web, podéis enviarme un correo electrónico y os contestaré encantada. Buenas tardes y muchas gracias.